Un saludo. Comienzo una serie de vídeos sobre el motor de videojuegos de Blender. Espero poder ir completándola poco a poco. La idea es contar lo más básico que a veces nadie cuenta en otros vídeos. Blender contiene infinidad de posibilidades y solo una parte son utilizables en juegos. De los tres motores de Blender, tenemos que utilizar el llamado Blender Game, también conocido como Game Engine, motor de juegos, o con las siglas BGE o simplemente GE. Este motor representa imágenes y sonido espacializado en tiempo real. Nos proporciona un simulador físico para el movimiento, colisiones, etc. de los objetos y nos permite controlar la lógica del juego mediante componentes lógicos, propiedades e incluso programación en Python. Sin embargo, muchas de las posibilidades de los otros motores de rendering, Blender Render o Internal y Cycles Render, no se pueden utilizar en el Game Engine. Estas limitaciones hay que tenerlas en cuenta. Interfaz. Desde el punto de vista de la interfaz, lo primero es seleccionar en la cabecera de la ventana de información el motor Blender Game. Esto da acceso a las características específicas del motor de juegos, aunque no oculta muchos tipos de objetos que no se ven en el Game Engine, ni tipos de animación que tampoco funcionan. Tipos de objetos. En particular, de entre los tipos de objetos que permite Blender, el motor de juegos prefiere las mallas de polígonos, que son los que se representan de forma directa en el hardware gráfico. Si por ejemplo hemos generado un objeto con curvas, debemos convertirlo en malla para verlo en el motor de juegos. Aquí tengo un objeto generado con 3 curvas. Se ve el objeto y su sombra en la ventana 3D. Sin embargo, si pulso P, en el Game Engine no se ve nada. Escape. Con el objeto seleccionado, pulso Alt más C de convertir y elijo la opción Mesh from Curve Meta Surf Text. Se convierte en malla. Voy a la pestaña de física y le doy tipo sólido rígido, Rigid Body, y abajo le activo la geometría de colisión. Al lanzar el motor de juegos con P, ya se ve el objeto y se simula, aunque se comporta de forma un poco rara, escape, por tener su centro de masas en un sitio ilógico, aquí encima. También se pueden utilizar objetos de texto que resultan muy convenientes para mensajes, puntuaciones, etc. Por ejemplo, aquí hemos puesto lógica para que asociada a este texto haya una variable entera, pulso P, y que al pulsar el botón izquierdo del ratón se incremente. Escape. A la hora de modelar se pueden utilizar algunos de los modificadores posibles, pero otros los ignora el motor de juegos. La mayor parte de las veces es preferible aplicarlos, es decir, hacer permanentes sus efectos sobre la malla. Hay algunos que no se aplican, como el modificador Armature, el de animación con esqueleto. Aquí tenemos una caja subdividida a la que aplicamos el modificador Wave, onda. Y por ejemplo, incrementamos el valor de Height para que le afecte más. Si pulso F12, en el rendering se ve perfectamente el efecto que observamos en la vista 3D. Cierro la ventana. Sin embargo, si pulso P, no se ve nada. Escape. Para que su efecto sea permanente, podemos pulsar Apply en el modificador o Apply as Shape Key si quiero utilizarlo para animación. Por ejemplo, pulso Apply y los efectos se hacen permanentes, desapareciendo el modificador. Ahora, si lanzo el Game Engine P, ya se ven. Escape. Es preferible tener mallas simples que podamos texturar fácilmente y a las que, por ejemplo, se anime con un esqueleto, donde es mucho más fácil hacer el rigging, preparar la animación, al tener menos vértices. Por ejemplo, este modelo tiene muy pocos polígonos. Entro en modo edición. Y es muy fácil hacer su mapa de texturas y la asociación de vértices a huesos para animarlo. Voy al escritorio por defecto y lanzo el Game Engine, donde he puesto una animación. Escape. Luego, dichas mallas se pueden refinar con el modificador de subdivisión. Lo añado. Pero
con cuidado de no aumentar mucho el nivel de subdivisión, porque aumenta el número de polígonos que ralentiza el rendering. Ahora el modelo se ve con curvas más suaves y sigue funcionando la animación. El orden de los modificadores también es importante. Por ejemplo, si pongo el de subdivisión antes del modificador de esqueleto o armadura, no funciona la animación en el Game Engine. Lo dejo como estaba. Primero esqueleto sobre malla simple y luego subdivisión de la malla simple. El manejo de escenas complejas es un reto, pero existen trucos para limitar el número de objetos en escena y su complejidad. Por ejemplo, se puede limitar el alcance de la cámara activa de forma que en un espacio abierto solo se vea lo más cercano, y de esta forma sea el rendering más rápido. En ese caso, la aparición y desaparición de los objetos con la distancia se puede enmascarar mediante la niebla, mist, de forma que no sea tan notable el efecto de que los objetos con la distancia desaparecen. Se puede usar también proyección ortogonal en la cámara que evita objetos pequeños en la distancia. Para disminuir el peso de los modelos es conveniente que los objetos compartan mallas en caso de ser idénticos, mediante enlaces. Hace poco que el Game Engine incluye una facilidad para incluir niveles de detalle de un objeto. Esto permite tener distintas representaciones del mismo objeto según la distancia de observación. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos la estatua representada con 15.000 vértices, con 1.500 y con 150 vértices. El motor cambia automáticamente de una a otra según la distancia a la que esté el objeto de la cámara activa, tanto en la vista 3D como si lanzamos el Game Engine. Daremos pues al objeto una malla simple con una apariencia simple cuando está lejos y le daremos unas más versiones más detalladas para cuando se vea más cerca. De esta forma representaremos solo con detalle aquello que está cercano a la cámara, muy importante para objetos complejos. Rendering y su calidad. Desde el punto de vista de rendering es conveniente configurar en la pestaña Render, en Shading, que se utilice GLSL, el lenguaje de shaders de OpenGL. Hay que utilizar una ventana texturada. En este ejemplo, al lanzar el Game Engine P, perdemos el interior del objeto y su sombra. Escape. Es conveniente también activar en el panel lateral de propiedades N, en el panel Shading, aparte de el sombreado GLSL, Backface Cooling para la ventana donde trabajemos, para ver las mallas como se ven en el Game Engine, descartando por defecto las caras de espaldas al observador. Para mallas con agujeros como esta, se puede poner en su material, dentro del apartado Game Settings, que se desactive esta operación de cooling, Backface Cooling, y así se ven correctamente en el Game Engine. GLSL permite aplicar más de una textura a una malla, modulando el color difuso, la transparencia, el color especular, perturbando las normales para dar aspecto rugoso a la superficie, etc. Aunque solo se pueden usar texturas de tipo imagen y con mapas UV. Con una combinación de estos efectos se puede dar un aspecto bastante elaborado a las superficies en el juego. Color a la superficie, por supuesto. Color más transparencia. Control del color especular para determinar qué zonas brillan en la imagen y cuáles no. En este caso los cristales. Perturbación de las normales, para dar un aspecto rugoso en determinados sitios. También el usuario con conocimiento suficiente de programación puede crear su propio programa shader en GLSL para conseguir apariencias más elaboradas. Las fuentes de luz tipo foco y de rayos paralelos, SUN, pueden producir sombras basadas en buffers de sombra. Aunque hay que tener cuidado de no abusar de ellas porque cargan mucho el rendering. También se pueden crear objetos decentes con muy pocos polígonos, usando suavizado, texturas con transparencia, color por vértice, que hace que no se necesiten texturas, o el llamado color del objeto, Object Color, que permite animar el color general de un objeto o su transparencia. Aunque en Blender Game no funcionan los sistemas de partículas, se pueden crear efectos curiosos con texturas animadas, fuego, explosiones, etc. O con reflexiones. También se pueden realizar los cálculos de iluminación offline en Blender Render
y almacenarlos en una textura para aplicarlos directamente y sin cálculos en el Game Engine. Es lo que se llama Texture Baking, horneado de texturas. En general hay muchas más cosas que se pueden precalcular y almacenar. Motor de física. Asociado al motor de rendering, Blender Game nos proporciona el simulador físico BALA, que permite asignar distintos tipos físicos y geometría de colisión a los objetos. Los objetos se ven sometidos a fuerzas, velocidades y choques, pudiendo controlarse muchos parámetros de dicha simulación. Como su nombre indica, está optimizado para juegos con choques entre objetos. Los objetos pueden ser estáticos o simularse sin rotaciones, dynamic, sólidos rígidos, sólidos deformables, no sufrir colisiones, fantasmas o ser invisibles. Asociado a cada objeto va una geometría de colisión, collision bounds, que puede ser simple para acelerar los cálculos. Se establecen en la pestaña de física. Los materiales de los objetos tienen un panel con sus propiedades físicas relacionadas con el rozamiento, elasticidad, etc. Aquí también puede hacerse que los objetos generen un campo de fuerza para influir en otros objetos. Se pueden también establecer restricciones de varios tipos para unir sólidos y que queden, por ejemplo, encadenados, o incluso crear vehículos. Animación. Las animaciones creadas en los editores de Blender, en lugar de secuenciarse como en un vídeo, se lanzan en forma de acciones en momentos específicos del juego según determine la lógica. Mientras que en los motores Blender Render y Cycles Render todo es animable, en el Game Engine la animación está limitada a las transformaciones de los objetos y deformaciones tanto por esqueleto como por shape keys, formas claves aplicadas a las mallas. Contamos también con la animación que nos proporciona el motor físico, cuyas fuerzas y rotaciones se pueden controlar también con lógica. No obstante, muchos otros elementos son animables mediante programación Python y en general se pueden almacenar movimientos complejos en forma de animaciones y luego controlarlos modificando una variable. Lógica. La interactividad en el juego se consigue mediante los componentes lógicos que proporciona el motor de juegos. Estos se configuran en el editor lógico, un tipo específico de ventana. La lógica se basa en eventos y propiedades del juego. Los eventos son condiciones lógicas que se dan en momentos concretos o se mantienen durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, se está pulsando una tecla, un objeto está tocando a otro, o cerca de él, etc. Las propiedades son variables asociadas a los objetos del juego que nos permiten almacenar su estado. Por ejemplo, vida, munición, tipo de comportamiento. Esta ventana editor lógico nos permite crear y conectar los llamados ladrillos lógicos, logic bricks, que permiten detectar condiciones en el juego, ladrillos sensores, eventos como los que antes hemos mencionado. Tomar decisiones en función de las cosas que ocurren y de los valores de las propiedades. Ladrillos controladores. Realizar acciones cambiando el curso del juego. Ladrillos actuadores. Para aplicar un movimiento, hacer aparecer o desaparecer un objeto y muchas más como que un enemigo nos persiga, etc. En el editor lógico también podemos crear las propiedades que se pueden consultar con un sensor y modificar con un actuador, y sobre las que podemos tomar decisiones en el juego con los controladores. Si vida llega a 0, el personaje muere. Solo puedo disparar si tengo munición, etc. Los controladores y las propiedades nos permiten también secuenciar las acciones y temporizarlas. Un tipo especial de controlador nos permite introducir pequeños scripts o programas Python para conseguir comportamientos más sofisticados. Mediante escenas overlay o superpuestas se puede crear la interfaz del juego, marcadores, etc. Los distintos niveles o pantallas del juego se sitúan también en escenas diferentes. Audio. Un tipo de actuador que nos permite reproducir o interrumpir sonidos en respuesta a eventos o lanzarlo de forma cíclica es el actuador Sound. Sus sonidos se pueden espacializar de forma que la intensidad en cada canal nos dé idea de la procedencia o distancia en que se encuentra el objeto que lo emite, dando mayor realismo al juego.